Deben aprender a tener tanta espiritualidad en todos sus negocios como la que tienen en la oración o al ir a la iglesia. O sea, esa actitud de sobriedad cuando van a entrar a la oración, que tengan esa misma actitud de sobriedad para todo lo demás, que no solamente rodee esa actitud cuando van a la iglesia o cuando van a ir a una reunión de oración, sino que sean sobrios también cuando tengan que salir a manejar, cuando tengan que ir a la tienda, cuando vayan a su trabajo, que siempre estén, ahora sí que orar sin cesar, estar en contacto con Dios y hacerlo todo para la gloria de Dios. Deben ser igualmente santos, igual de vigilantes, procurando únicamente a la gloria de Dios, ser igualmente sinceros y solemnes en todos sus empleos diarios, como cuando se acercan al trono de la gracia. Tener sobre todo este espíritu vigilante. A mí me llama la atención, ¿se acuerdan de esa historia del profeta que fue a amonestar y que dijo lo que le iba a pasar a Jeroboam? Y que después salió y se le invitó a comer, pero se le dijo, no, Dios me dijo que no podía comer aquí, que no comiera nada en este lugar. Y él se fue, lo encontró un profeta también, y entonces dijo, yo quiero ir a ver a ese hombre. Y entonces fue a hablar con ese hombre, y entonces le dijo, Dios me ha dicho que si puedes comer conmigo. Entonces, así de fácil le creyó a este profeta y se fue con él. Y se fue con él a comer a su casa y estando comiendo, le viene palabra a ese antiguo profeta y le dice que por cuanto desobedeció a Dios, entonces va a ser muerto. Y salió de ahí y lo mató un león y el león no mató ni al profeta, digo, no, no se lo comió ni al profeta ni al asno. Pero si hubiera estado vigilante, hermanos, le hubiera dicho, bueno, pues cuando me hable a mí Dios, yo hago caso. Pero mientras esté hablando a ti, yo no sé porque a mí ya me dio la orden de no comer en este lugar. Entonces, eh, este, no se puede tomar las cosas a la ligera, hermanos, y siempre estar uno, vigilantes, sobrios en todo, hermanos, porque no sabemos por dónde pueda venir el enemigo o el ataque. Si no lo hacen, sus actuaciones el día de reposo serán una abominación. Esto es, se entrena la espiritualidad para el día en que estamos con Dios a través de nuestros actos diarios. Pero cuando los actos diarios no son espirituales, entonces cuando llega el momento de tener la reunión, de cantarle a Dios, de oír la palabra, de orar, va a ser una abominación. No va a haber esa espiritualidad que se necesita para tener en ese día que es dedicado para Dios. 8. Deben enseñarles que es necesario que sean tan santos como piensan que deben ser los ministros. Y aquí yo creo que entra mucho superstición. Muchos creen que el ministro tiene que ser más santo que los otros. El ministro tiene que ser tan santo, pero la gente tiene que ser tan santa como son los ministros. Durante mucho tiempo ha habido una idea de que los ministros están obligados a ser santos y practicar la negación de sí mismos. Esto es cierto, pero también los creyentes tienen que ser santos y practicar la negación de sí mismos, no solamente los ministros. Y así es, pero es extraño que supongan que los ministros están obligados a ser más santos que otras personas. Se horrorizarían al ver a un ministro mostrar frivolidad, correr detrás de las modas, enojarse o vivir en una casa elegante
y viajar en un carruaje. Oh, esto es horrible. No queda bien en un ministro. ¿De verdad? Que la esposa de un ministro lleve un sombrero tan elegante, un chal de seda. Oh, no. Pero piensen que nada de eso es una buena ofensa, es una ofensa en un laico, o la esposa de un laico no es una ofensa en absoluto. O sea, ahí separan del ministro del resto de la congregación. El resto de la congregación sí lo puede hacer, pero el que es ministro no lo puede hacer. Cuando ambos no lo pueden hacer. No estoy diciendo de que estas cosas se vean bien en un ministro. Sé que no es así, pero los ojos de Dios se ven igual tanto en un ministro que en un laico. Igual, se ven igual. No tienes más derecho a entregarte a la vanidad, la locura y el orgullo que un ministro. Ninguno de los dos tiene más derecho a hacerlo, entregarse a la vanidad, porque ¿qué hay detrás de ese tipo de conducta, hermanos? El quererse, el buscar las alabanzas de los hombres. Es lo que hay detrás. ¿Puedes ir al cielo sin ser santificado? No. ¿Puedes ser santo sin vivir para Dios y hacer todo lo que haces para su gloria? Obviamente que no. He oído a hombres aparentemente buenos hablar en contra de que los ministros tengan salarios elevados y viven en un estilo costoso, cuando ellos mismos estaban gastando en realidad mucho más dinero en el sustento de sus familias que cualquier ministro. Yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando acá, hermanos, que uno de los ministros de prosperidad empieza a relatar por qué él abrazó esa doctrina. Y básicamente era por una amargura, porque su padre vivía muy modestamente, solamente con lo suficiente. Y él dice, ¿por qué tenemos que vivir así todo el tiempo y no tener todo lo que las otras gentes de allá afuera tienen? Hasta que él encontró esa doctrina, o sea, la doctrina de la prosperidad, y entonces dijo, no, nosotros somos los ministros, nosotros tenemos que vivir como Salomón, nosotros tenemos que tener mucho oro. Esa persona tenía un carro Rolls Royce, que es carísimo, hermanos. En ese tiempo costaba cada carro como $150,000, y le estoy hablando en el 83. Y tenía dos. Tenía uno color azul, con el cual llegaba entre semana, pero el día de Dios, que es el domingo, había que usar el mejor. Y llevaba uno color dorado, tipo oro, para manejar. O sea, tenía solamente en esos dos carros, estamos hablando de cerca de $300,000, porque según el ministro debe tener lo mejor. Eh, ¿Y de qué sirve tanto dinero eso? Imagínense que si se pusiera para hacer campañas para la obra, hermanos, ¿cuántas almas no se podría ganar con ese dinero? Este, pero sus prioridades estaban completamente torcidas, eh, junto con toda su doctrina con la que abrazó. ¿Qué se pensaría de un ministro que viviera en el estilo en el que muchos profesantes cristianos y ancianos de la iglesia están viviendo en esta ciudad? O sea, lo verían como mal en aquel tiempo. Hoy no. Todo el mundo diría que son hipócritas. Es lo que decimos ahora. Pero esto mismo es evidencia de hipocresía en un laico. Gastar el dinero de Dios para satisfacer sus deseos o complacer al mundo o a su familia, que lo es para un ministro hacer lo mismo. Es igual, es igual. Uno busca su propia gloria, uno busca aparentar riqueza, uno busca aparentar una opulencia muy grande, y el otro igual, también busca lo mismo. Es angustiante escuchar a algunos de nuestros principales laicos hablar de que es deshonesto para el cristianismo dar a los ministros un salario alto y permitirles vivir en un estilo costoso,
cuando en realidad sus propios gastos para el número de sus familias y compañía que tienen son mucho más altos que los que de cualquier ministro. Obviamente es una hipocresía, hermanos. Entonces, este, la santidad, tanto en uno como en otro, tiene que ser la misma que Dios ha marcado. ¿Y qué nos ha marcado? Bueno, nos ha marcado que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos en eso. ¿Por qué? Porque dice la palabra, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí está otro texto de personas que se extraviaron de la fe por causa del dinero. Ahora nomás veamos el texto, lo que está diciendo. Los que quieren enriquecerse, los que quieren tener mucho dinero, dice, caen en tentación y lazo. Hermano, yo creo que ya tenemos suficientes tentaciones. ¿Para qué le vamos a añadir otra tentación más? Si ya con las que tenemos, tenemos. O sea, ¿por qué voy a traer algo que me va a añadir a las tentaciones que tengo y me va a producir un lazo? Dice, y en muchas codicias necias y dañosas. Voy a añadir muchas codicias necias y que dañan. Y lo que dice, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Por qué voy a añadir todo este mal que no lo necesito? No necesito añadir mal, basta cada día su propio mal. ¿Por qué voy a añadir todo esto? Simplemente porque quiero tener mucho dinero. Muchos no se dan cuenta, hermanos, que, que entre más dinero son más cosas que tienes que cuidar. Porque el mismo dinero tienes que cuidarlo. Tienes que cuidarlo que no se te pierda. Tienes que cuidarlo como invertirlo. Tienes que cuidarlo. Y si te compras casas, tienes que cuidar cada casa. Tienes que darle ese mantenimiento. Tienes que ver que las personas paguen su renta. Tienes que estar viendo que todas las casas estén funcionables. Y cualquiera que sea el negocio, entre más tienes, entre más compres, son más cosas que vas a tener que cuidar. No, las cosas no se cuidan solas. Entonces vas a tener que estar más pendientes. Y entre más reducido estés, menos cosas tienes que estar al pendiente, menos cosas tienes que estar cuidando y tendrás más tiempo para dedicarlo a Dios y las almas. Entonces, no es que cuando tienes mucho dinero ya puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Porque tienes que cuidarlo, tienes que estar pendiente de eso. Eh, Hay gente que se ha suicidado porque no ha cuidado bien su dinero, porque lo pusieron en el banco y de pronto se devaluó la moneda y perdió todo su dinero, o se le hizo la mitad o una cuarta parte del dinero y terminó matándose porque sintió que había perdido ese dinero. Entonces, hermanos, como dice creámosle a la palabra de Dios. Si así lo dice, hay que obedecerlo. Dice, porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Todos esos textos vienen aquí en 1 Timoteo capítulo 6, del verso 6 al verso 10, hermanos. Se los doy para que eh, los tengan en la mano, hermanos. Todo esto surge de nociones fundamentalmente equivocadas, asimiladas cuando eran convertidos jóvenes. ¿Cuál fue la noción? De que, bueno, el ministro tiene que ser de esta manera, pero tú eres de esta otra manera. O sea, dos estándares. Él tiene que ser santo, tú no tienes que ser tan santo como él. Esa es la mala idea que se le enseñó. A los convertidos jóvenes se les ha enseñado a esperar que los ministros
tendrán todo el cristianismo, especialmente toda renuncia a sí mismos. Mientras esto continúe, no habrá esperanzas de que la iglesia haga mucho por la gloria de Dios o por la conversión del mundo. O sea, mientras se enseñe que un ministro tiene que renunciar a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo, pero el resto no, hermanos. Pues el resto se va a perder, hermanos. El resto se va perdiendo y y van a entrar a mucha tentación y lazo y van a terminar apartándose, hermanos. No hay nada de todo esto en la Biblia. ¿Dónde ha dicho Dios, vosotros ministros, amad a Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma y con toda vuestra mente y con todas vuestras fuerzas? O vosotros ministros, haced todo lo que hacéis para la gloria de Dios. No viene así, hermanos. Esto se lo dice a todos. No dice que a los ministros solamente hagan esto, sino todos estamos obligados a hacerlo. Esto se dice a todos por igual. Y el que intenta excusarse de cualquier deber o renuncia, de cualquier vigilancia o sobriedad, atribuyéndoselo a los ministros, o que se atreve a adoptar una escala inferior de vida santa para sí mismo, de la que cree que es adecuada para un ministro, corre el gran peligro de demostrarse a sí mismo como un hipócrita y pagar el precio de su insensatez en el infierno. Eso es lo que está pasando. Otra vez, veamos qué actitud hay detrás de esto. ¿Qué corazón hay aquí, hermanos? Hay un corazón que anda buscando lo suyo. Hay un corazón que todavía sigue buscando por sí mismo, que todavía quiere lo suyo propio. Y por eso cae en este tipo de cosas. Pues, ¿qué hay de malo en que yo quiera ser rico? Puedo ayudar al ministerio con más dinero. Puedo hacer esto, que fue lo que empezó a decir ese ministro de prosperidad, que empezó a justificar su avaricia diciendo, es que para el ministerio todo se necesita dinero. La Biblia que tú tienes en la mano costó dinero. El asiento donde tú estás sentado en este auditorio costó dinero. Todo el aparato que tenemos aquí, el edificio, costó dinero. Los instrumentos musicales para alabar a Dios costó dinero. Todo cuesta dinero. Y si no hay dinero, no se puede hacer nada de eso. Básicamente, yo lo estaba escuchando y decía, bueno, ¿y dónde está Dios? O sea, para él, todo se podía arreglar solamente con dinero. Entonces, ese es el pensamiento que hay detrás para justificar una conducta, hermanos. Y ese corazón, ¿qué es lo que quiere? Ese corazón busca lo suyo propio y no lo que es de Dios, hermanos. Mucho depende de las instrucciones dadas a los conversos jóvenes. Si alguna vez se acostumbran a suponer que pueden entregarse a cosas que condenarían en un ministro, es muy probable que nunca lo superen.